Hola chicos y chicas, este video presenta a Jesús hablando de la hipocresía a los fariseos y escribas que distorsionan el juramento por el templo, ofrendas y el cielo. Iniciamos. Qué triste pero real es constatar que hoy se sigue repitiendo la misma escena. ¿Cuántas personas se alejan de la iglesia por el pobre testimonio que damos? Ayúdame, Señor Jesús, a hacer esta oración para que mi corazón escuche y mi generosidad crezca, a fin de poder responder a todas las luces de tu Espíritu Santo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis con llave ante los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis y a los que están entrando no los dejáis entrar. Jesucristo, como hijo verdadero de aquel que dio la ley, según la semejanza de las bendiciones que se conceden por la ley, explicó las felicidades de los que se salvan según la semejanza de las maldiciones expuestas en la ley. Dice, hay contra los pecadores cuando añade, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Los que creen que es bueno decir esto contra los pecadores comprendan que el propósito de Dios es semejante. Cuando maldice por medio de su ley, aquella maldición de la ley como el ay del Señor recae sobre el pecador, no por causa del que los pronuncia, sino por causa de sus pecados, por los cuales se vuelve digno de escuchar estas cosas que Dios pronunció para corregir, a fin de que los hombres se conviertan al bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y pretextáis hacer largas oraciones, por eso recibiréis condenación más rigurosa. En cuanto a lo demás, el Señor los reprende por su gula y lo que es peor, porque se llenaban su vientre no a costa de los ricos, sino a costa de las viudas, y de este modo agravaban más su pobreza cuando lo que debían hacer era aliviar. Por esto dice Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que devoráis las casas de las viudas, etc. Esto es que con vuestra superstición no os proponéis más que esquimar a la plebe que os está confiada. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo lo hacéis doblemente más hijo de la gehenna que vosotros, después de lo que sé. Yo he dicho otra vez, el Señor vuelve a vituperar a los fariseos, ya que siendo ineficaces para salvar a muchos y necesitándose de mucho trabajo para convertir a uno a la fe, no solamente son negligentes respecto a los que convierten, sino que también son sus destructores, porque los corrompen con los ejemplos de su mala vida. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra, etc. Hay de vosotros, conductores ciegos, que decís, quien jura por el templo nada es, mas quien jura por el oro del templo queda obligado. Así como en las filacterias y en las orlas anchas de sus vestidos y en la buena opinión de los demás, buscaban la vanagloria y por medio de la vanagloria el lucro, así una vez descubierto el engaño, acusan de impiedad a los transgresores. Si alguno juraba por el templo en una cuestión o en alguna riña, después se le probaba la mentira, no se le consideraba como culpable, y esto es lo que Jesucristo manifiesta cuando dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís el jurar por el templo nada es, etc., como diciendo nada de él, pero si jura sobre el oro y el dinero que ofrecían a los sacerdotes en el templo, se veía obligado inmediatamente a pagar. Por esto sigue más el que jurare por el templo, etc. Insensatos y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica el oro? El templo ciertamente pertenece a la gloria de Dios y a la salvación espiritual de los hombres, mas el oro del templo, aun cuando pertenece a la gloria de Dios, sin embargo más afecta a la satisfacción de los hombres y a la utilidad de los sacerdotes. Pero los fariseos decían que el oro con que se complacían y las ofrendas con que se alimentaban eran más santas que el mismo templo.
Así excitaban más a los hombres a que las ofrecieran mejor que las oraciones por esto. Los reprende el Señor muy oportunamente diciendo: necios y ciegos, que es en verdad mayor, etc. Los cristianos ahora comprenden muchas cosas neciamente, porque si hubiera alguna causa, se estima cosa leve el jurar por Dios, pero el que jura por el Evangelio parece que ha hecho algo más, a quienes debe decirse igualmente necios y ciegos, porque las Escrituras han sido escritas para el servicio de Dios, pero Dios no ha sido hecho para las Escrituras. Por lo tanto, más es Dios que santifica el Evangelio el Evangelio que es santificado por él. Y quien jura por el altar, nada importa más quien jura por la ofrenda que está sobre él. Queda obligado. Además, si alguno jurase por el altar, ninguno lo tenía por perjurio, pero si juraba sobre un don o sobre las oblaciones, esto es, sobre la hostia, sobre las víctimas, o sobre otras cosas semejantes que se ofrecen a Dios sobre el altar, se le exigía rigurosa cuenta. Y todo esto lo hacían no por temor de Dios, sino por ambición de las riquezas. Por esto sí, todo el que jurare por el altar, nada de eso, etc. El Señor los reprende como necios y embaucadores, porque vale mucho más el altar que las víctimas que se sacrifican en él. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? El templo ciertamente pertenece a la gloria de Dios y a la salvación espiritual de los hombres. Mas el oro del templo, aun cuando pertenece a la gloria de Dios, sin embargo, más afecta a la satisfacción de los hombres y a la utilidad de los sacerdotes. Pero los fariseos decían que el oro con que se complacían y las ofrendas con que se alimentaban eran más santas que el mismo templo. Así excitaban más a los hombres a que las ofrecieran mejor que las oraciones. Por esto los reprende el Señor muy oportunamente, diciendo: necios y ciegos, que es verdad mayor, etc. Los cristianos ahora comprenden muchas cosas neciamente, porque si hubiera alguna causa, se estima cosa leve el jurar por Dios, pero el que jura por el Evangelio parece que ha hecho algo más, a quienes debe decirse igualmente necios y ciegos, porque las Escrituras han sido escritas para el servicio de Dios, pero Dios no ha sido hecho para las Escrituras. Por lo tanto, más es Dios que santifica el Evangelio que el Evangelio que es santificado por él. Quien pues jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Además, si alguno jurase por el altar, ninguno lo tendría como perjurio, pero si juraba por algún don o sobre las oblaciones, esto es, sobre la hostia, sobre las víctimas o sobre otras cosas semejantes que se ofrecen a Dios, sobre el altar se le exigía rigurosa cuenta. Entonces lo hacían no por temor de Dios, sino por ambición de las riquezas. Por esto sigue todo el que jurare por el altar, nada es, etc. El Señor los reprende como necios y embaucadores, porque vale mucho más el altar que las víctimas que se sacrifican en él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habite, y para que no cometiese semejante infamia diciendo que no era mejor que el templo y que la ofrenda era mayor que el altar. Los vence por otra razón, a saber, porque en el juramento que se hace sobre el templo y sobre el altar se contiene el juramento que se hace por el oro y por la ofrenda. Y es lo que quiere decir cuando añade aquel pues que jura sobre el altar, jura por él y por todo cuanto sobre él está. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, por aquel que está sentado en él. El juramento es la confirmación de aquello que se jura, pero debe entenderse el juramento como testimonio de las Escrituras, el cual se profiere para confirmar lo que decimos, porque el templo de Dios es la Sagrada Escritura y el oro es el sentido que en ella se encierra, así como el oro que está fuera del templo no está santificado.
Así todo el sentido que está fuera de la Sagrada Escritura, aunque parezca admirable, no es santo, por lo tanto no debemos usar nuestras inteligencias para confirmar la doctrina, no a no ser que demostremos que es santa porque está fundada en las Sagradas Escrituras. El altar es el corazón del hombre, que es lo más esencial en el hombre. Los votos y las ofrendas que se ponen sobre el altar son todo lo que se sobrepone al corazón, como orar, cantar, dar limosnas, ayunar. Así terminamos este video, que presenta a Jesús hablando de la hipocresía a los fariseos y escribas, que distorsiona el juramento por el templo, las ofrendas y el cielo. Nos saludamos en el siguiente video con el favor de Dios. Un abrazo.